Muy buenas tardes, nosotros somos un grupo de cirugía y vamos a explicar lo que es una historia clínica y sus componentes. Los integrantes del grupo somos Diego Romero, María José Gutiérrez, César Diego Sanqui, Jamie Delgado y Hernán Mujica. Voy a empezar explicando qué es la historia clínica, cuáles son sus componentes y mi parte, que son los datos de afiliación. Para empezar, vamos a decir que la historia clínica es un documento médico legal de mucha importancia porque es como que la partida del razonamiento médico. Es un documento en el cual vamos a registrar antecedentes biológicos del individuo. Es muy imprescindible para el control de la salud y el seguimiento de muchas enfermedades, y también es fundamental en muchos estudios epidemiológicos. Es muy útil para la planificación educativa de las comunidades y es un instrumento utilizado prácticamente por todos los profesionales de salud para todas las diferentes disciplinas. Va a variar, es un documento que va a variar dependiendo de la disciplina en la que se vea involucrada. Por ejemplo, la historia clínica de una paciente obstétrica no va a tener nada que ver con la historia clínica de una paciente psiquiátrica. ¿Cómo vamos a hacer esta historia clínica o el interrogatorio? Para empezar, tenemos que tener en cuenta que debemos estar en un ambiente agradable. El paciente debe poder expresar libremente sus molestias, sus preocupaciones, y los términos usados tienen que tener el mismo significado tanto para mí como doctor como para él como paciente. Las preguntas deben llegar a inducir una respuesta. El médico debe saber escuchar todo el tiempo y debe aprender a intervenir. ¿Cuáles serían los componentes de esta historia clínica? Los componentes de una historia clínica serían los datos de afiliación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes y una anamnesis sistémica. Voy a empezar explicando cómo se divide los datos de afiliación. Los datos de afiliación, primero vamos a tener el nombre, apellido y el documento. ¿Esto qué nos va a decir? Nos va a decir de quién se trata la historia clínica, y el número de documentos es para individualizar aún mejor al paciente, ya sea, por ejemplo, en caso de una internación. Etnia o procedencia, para saber, por ejemplo, el índice racial de algunas enfermedades. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que es muy común en los europeos del norte, o la hipertensión arterial, que es de mayor incidencia en la raza negra. También tenemos la edad. Debemos consignar la edad real y la edad aparente de un paciente, por ejemplo, para determinar una cardiopatía congénita de un niño. El sexo también, porque debemos saber cuáles son las enfermedades, la prevalencia de las enfermedades y las enfermedades dependientes del sexo. Por ejemplo, una enfermedad dependiente del sexo sería el cáncer de próstata en los hombres. El estado civil. Nos interesa saber si es casado, si vive solo, si tiene familia. Por ejemplo, una persona viuda puede estar asociada a un síndrome depresivo. El lugar de residencia, también la vivienda. Debemos saber qué tipo de vivienda tiene, si vive en hacinamiento, si tiene acceso a agua potable, a luz eléctrica. Su situación socioeconómica es muy importante para nosotros, porque ahí podemos determinar el nivel de tratamiento que puede llegar el paciente, obviamente en un lugar privado, el nivel de escolaridad y profesiones y deportes a la que se dedica, para mayormente, debido a que la práctica de algunas profesiones o deportes predispone a la aparición de algunas patologías, por ejemplo, espondilitis en los tenistas. Dentro del método clínico, fijar el motivo de consulta constituye la formulación del problema. Es por eso que el saber escuchar es muy importante, al igual que la observación. Este se refiere a las dolencias principales del enfermo y consiste en la anotación breve de los síntomas, que lo hacen acudir a consultar al médico. Es importante reflejar en la historia clínica lo que dice exactamente el paciente, es decir, sus propias palabras. Por ejemplo, dolor de cabeza, falta de aire, fiebre, vómitos, dolor en la boca del estómago, expulsión de sangre por la boca. No deben incluirse diagnósticos ni la interpretación de los síntomas por el enfermo, evitando términos como cifras tensionales elevadas,
glicemia alta, ictericia, diabetes, el estar intoxicado. En la historia de la enfermedad actual, nosotros vamos a hacer una recopilación más amplia de lo sucedido en el paciente. Esta recopilación debe estar con términos médicos para que nosotros y otros autores puedan leerla y entenderla. También es el eje central de la historia clínica, ya que en esta recopilación debe ser cronológica desde el inicio de los síntomas hasta el día actual en donde ella acude a la consulta. También aquí vamos a referir todos los síntomas asociados que presenta la paciente, aparte de la dolencia o motivo de consulta principales, en donde nosotros vamos a clasificarlo, darles una calificación de intensidad de dolor, por ejemplo, o también detallar bien en dónde aparece y qué otros órganos está afectando. Hablando ahora de los antecedentes, tenemos que tener en cuenta que estos se pueden dividir en dos, tanto personales como familiares. Ahora, hablando de los antecedentes personales, tenemos que preguntar y así también dialogar con el paciente para poder identificar si él presenta heridas, cicatrices, enfermedades de base que puede tener, enfermedades que ha pasado, tanto así como antecedentes de accidentes que él pudo haber pasado antes de acudir a la consulta o años antes a esto. También podemos determinar si el paciente sufre así alergias u otras enfermedades en el estado que se encuentra. Ahora, tanto así en antecedentes familiares podemos determinar si él presenta abuelo, padre o madre con alguna enfermedad, o tanto así determinar si ellos poseen una enfermedad y algo que tenga un factor hereditario para que así pueda transcurrir de generación en generación y poder identificar de qué enfermedad se trata, tanto así para poder diagnosticar la enfermedad y también poder definir un buen tratamiento para el paciente. Por último, al paciente, en la historia clínica se le hace un examen físico detallado, en donde se va a dividir en dos, examen físico general y examen físico por sistema. En el examen físico general nosotros vamos a relatar cómo se encuentra la paciente actualmente, junto con unos parámetros que serían los signos vitales, ya sea su talla, peso, temperatura corporal, presión arterial, oxigenación de sangre, entre otros parámetros. En el examen físico por sistema nosotros vamos a ver cada uno de sus sistemas, como es el aparato cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema nervioso y las extremidades. Aquí nosotros debemos detallar y también cada uno cuenta con su propia maniobra de examen físico para que nosotros podamos relatar cómo se encuentra o en qué estado está ese sistema. Y por último viene lo que son los diagnósticos presuntivos y nuestro diagnóstico de ingreso, que eso es parte de la historia clínica, pero dependerá, como dijo al principio mi compañero, eso va a depender de qué tipo de historia clínica estamos detallando, si es una historia clínica psiquiátrica, ginecológica, historia clínica de emergencia, entre otras especialidades. Eso sería todo, muchas gracias.